Capítulo 54. Ajuste de cuentas. Bella fulminó su reflejo con la mirada mientras aseguraba el nuevo botiquín a la pared del baño. Tintineaba con la fuerza con la que lo sujetaba. Estúpido, estúpido, estúpido. Había tenido su oportunidad, y la desperdició. Bella cruzó los brazos, continuando mirando su reflejo con la mirada fulminante a la rubia idiota que no había conseguido detener a Cassandre. Sus manos temblaban con el deseo de volver a atravesar el cristal con el puño. La desfachatez de esa mujer de vetarla así, de decidir que la vida de Olga pesaba menos que el fuego ardiente de las emociones de Cassandre. Detener la violencia era solo el primer paso. Una vez liberada la pobre mujer, Bella tenía toda la intención de calmar a Cassandre, calmarla lo suficiente para que aceptara hablar en privado. Pero no, la puta violencia sin sentido tenía que continuar. ¿Y para qué? La mandíbula de Bella se apretó tanto que le dolía la boca. La mirada que Alcine le lanzó a Bella mientras que Cassandre arrastraba a Olga fuera de la habitación a gritos y pataleos, ¿qué se suponía que significaba eso? Era una jugada de poder, para recordarle a Bella que estaba bajo el control de su madre y que Cassandre era la misma cazadora que había sido durante las últimas décadas. Era una advertencia, para evitar que Bella se adentrara más en el pasado. ¿O tal vez una amenaza para mantener la influencia de Iten lejos de su mente? Bella no tenía ni la más mínima idea de lo que significaba la expresión casi presumida de Alcine, pero sabía que no servía de nada y estaba harto de esta mierda madre e hija de ponerles un techo y encerrarlos en un bucle interminable de violencia sangrienta. Alcine les había estado ocultando cosas desde el día en que nacieron. En momentos como este, Bella sentía que Alcine era más carcelera que madre. Las últimas conexiones que Iten había hecho solo empujaban a Bella más lejos del punto de ruptura. De cualquier forma que se intente decirlo, las cosas solo empeoraban cada vez más cuando Alcine estaba involucrada. Cassandre había sido torturada y mutilada, y o bien había ocurrido justo delante de Alcine, o su madre siempre cariñosa simplemente había descuidado abordar los actos inhumanos que ocurrieron justo antes de que Victoria renaciera como Cassandre. Las pertenencias personales de Victoria y su pistola habían estado almacenadas en el castillo, escondidas, lo que solo significaba que Alcine o bien conocía completamente la vida pasada de Cassandre como Victoria, o había participado directamente en la muerte de Victoria. Simplemente no había otra forma de que esa pistola acabara aquí almacenada. Si Victoria había sido torturada y asesinada en otro lugar, y luego sus restos habían sido llevados al castillo para experimentos, no tenía sentido trasladar sus efectos personales con ella. Si hubiera muerto en alguna cabaña, como creía Cassandre, entonces el lugar de descanso final de sus pertenencias estaría allí donde supuestamente murió. En cambio, sus pertenencias estaban ocultas en el subsuelo del castillo, fuera de la vista y de la mente, escondido en los niveles más oscuros, donde acechaba la muerte y la esperanza moría, igual que la verdad que les eludió. En todos los escenarios que Bella le pasó por la cabeza, no hubo ni una sola ocasión en la que Alcine saliera con las manos limpias. Desde la charla de anoche con Iten, Bella no dejaba de repasar las posibilidades, todas las formas en que la matriarca del castillo podría estar involucrada en su muerte y renacimiento. Hasta anoche, Bella nunca había considerado esa posibilidad. Su madre, por muy distante que pudiera ser, era una roca, un pilar para la familia, pero con cómo Iten conectaba demasiados puntos lógicos que formaban teorías demasiado plausibles, era demasiado para ignorar, por doloroso que fuera. Era simplemente imposible que las cosas fueran tal y como Alcine les había hecho creer cuando nacieron. No había manera de que simplemente se hubieran despertado mágicamente en las mazmorras, atados a esas mesas. Incluso si siguieras y dejabas caer las implicaciones de la implicación de Miranda, no había sido un caso sencillo de Miranda donando tan generosamente 3 cuerpos al castillo y resucitándolos como enjambres de moscas conscientes para que actuaran como hijas de Alcine. Bella hizo una mueca, con los ojos entrecerrados aún fulminando con la mirada el espejo del botiquín, con las manos sujetándolo por los lados. Bella supo sin la menor duda que no había sido así. En las pocas veces que Bella había trabajado directamente con Miranda, esta última nunca había sido generosa ni amable. Miranda era calculadora, despiadada y cruel. La donación caritativa de 3 hijas a la solitaria Lady Dimitrescu no tenía sentido. Todo el discurso sobre aquellos miserables primeros días impactó a Bella. Era como un gusano retorciéndose en su cráneo, deslizándose en su materia gris y por desagradable y horrible que fuera, no carecía de sus beneficios. Empezaba a recordar.
fragmentos, nada más que fragmentos, similares a sus otros recuerdos que aún luchaban por aclararse, pero, aún así, eran recuerdos, y eran reales. No se parecían a nada que Bella hubiera recordado antes, especialmente no de aquel momento crucial de su vida, entre dos vidas. Antes, una vez que la avalancha de recuerdos volvió a ella hace tantos años, cuando tropezó con su casa y clínica, Bella no recordaba mucho del final. No quería recordar el final, pues solo la dejaba en carne viva, dolorida y anhelando una muerte rápida. Todo lo que Bella recordaba era la enfermedad y su desesperado intento de encontrar una cura. Recordaba haber estado tumbada en una camilla médica durante días, luchando por respirar, apenas capaz de moverse y luego nada. Lo siguiente que recordó Bella fue su despertar como Bella. Enormes vacíos de tiempo perdido persistieron en ese periodo crucial, los días o quizás semanas que separaban su última vida de la presente. Pero ahora, la brecha empezaba a cerrarse. Las piezas que faltaban de su memoria encajaban en su sitio. Bella podía oler ahora la sangre mezclándose con el antiséptico en el aire, lo bastante fuerte como para provocarle náuseas. Podía sentir el dolor punzante y punzante en el pecho mientras miraba el hueso blanco de su caja torácica expuesta, abierta. Todavía podía oír la masa resbaladiza y carnosa de las larvas de Cadou que se le metían en los pulmones, en el estómago, en cada centímetro de carne expuesta mientras la devoraba viva. El frenético latido de su corazón mientras veía a los insectos retorcerse devorar su interior, y no podía ni siquiera gritar. Bella se tapó la boca con una mano y se dobló sobre el fregadero un segundo. Tragó saliva antes de que la urgencia de vomitar la invadiera. Cuando Bella cerró los ojos y pensó en el olvido, realmente pensó intensamente, pudo recordar los sonidos que venían del otro lado de la habitación. Estaba demasiado débil, demasiado delirante para ver algo más allá del desgarrado divisor médico, pero había oído suficiente. Gemidos desanimados y agonizantes. El traqueteo de cadenas. El sonido enfermizo de arcadas y bilis salpicando el suelo. Cassandra y Daniela habían estado en esa habitación. Esa maldita cámara de tortura, oculta bajo sus pies, a solo unos minutos de caminar. Habían estado allí al mismo tiempo que Bella. La única diferencia era que, por alguna razón, Bella había entrado en razón y había salido primero de la mesa de operaciones. Era la única razón por la que la consideraban la hija mayor. Bella finalmente se dio el botiquín, no fuera a tentarse a destruirlo de nuevo por pura frustración. Se limpió la boca una vez y echó una última mirada al espejo antes de salir del baño. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, y apoyó la espalda contra la fina madera. Entre el mar de intensas sensaciones y sentimientos, lo que Bella recordaba con más claridad era a Alcine. Supuso que en su subconsciente, Alcine siempre había sido la parte más clara de aquellos días, por eso se habían encariñado tan rápido con ella, cayendo tan fácilmente en el papel de hijas adoradoras para su madre amorosa, porque incluso cuando Miranda estaba hasta el codo en el pecho sangriento y sangriento de Bella, recitando en voz alta sus procedimientos para una grabadora, Alcine había estado allí. Una mano en el pelo rubio despeinado y enmarañado de Bella, y la otra agarrando su mano derecha. Había marcado un marcado contraste con la científica loca que interpretaba Miranda. En esos recuerdos borrosos y oníricos, Bella podía recordar sentirse atraída por Alcine, reconfortada por su presencia, aunque solo fuera un poco. Qué tonta había sido por dejar pasar esto tanto tiempo, por no verlo todo antes. Si Alcine había sido cómplice de permitir que sus cuerpos fueran experimentados, de convertirlos en malditos monstruos, de moldearlos en armas biológicas trastornadas, ¿en qué más estaba implicada? Las teorías de Iten ganaban peso con cada segundo de reflexión, hasta que apenas quedaba una pizca de duda en la mente de Bella. Alcine se quedó de brazos cruzados y permitió la tortura de Victoria. No hizo nada para evitarlo, y luego aceptó con gratitud la oferta más generosa de Miranda para moldear a Victoria en la segunda hija de Alcine. Había permitido que Miranda jugara con el interior de la cabeza de Daniela, fuera lo que fuera que había hecho para arrebatarle todos sus recuerdos y arrebatarle todo. Los tres lo habían perdido todo, y Alcine lo había dejado pasar. Bella lo sabía. No había otra manera. Bella suspiró. Se dio un golpe con la parte trasera de la cabeza contra la puerta del baño una vez, luego la giró hacia un lado. Miró la puerta rota de su dormitorio, apoyándose precariamente en el marco. Tanto por hacer, tanto por pensar, tantas mentiras y secretos por desentrañar, pero tan poco tiempo. Bella se permitió una pequeña sonrisa mientras seguía mirando la puerta rota, estudiando sus bisagras destrozadas y la madera agrietada.
Al menos el botiquín estaba atendido. Solo quedaba el asunto de arreglar su puerta. Quizás cierto hombre rubio quiera alguna mejora en casa. Eso hizo que Bella sonriera, aunque fuera un poco, a pesar de sí misma, le vendría bien la presencia de Ethan ahora mismo. Hubo un zumbido giratorio justo antes de que la puerta del dormitorio de Bella aprovechara ese momento para estrellarse contra el suelo y que Sandre se materializó de su enjambre medio transformado, aterrizando con fuerza sobre sus talones, rompiendo uno en el proceso mientras llevaba en brazos a una figura ensangrentada. «¡Cassandre!», exclamó Bella, con los ojos muy abiertos y los pies ya llevándola hacia adelante, su puerta rota completamente olvidada. La mujer en cuestión se arrodilló mientras la figura en sus brazos, la doncella, Olga, Bella se corrigió que inspiraba suavemente y con dificultad. Sangre oscura, húmeda pero seca surcaba el rostro magullado e hinchado de Olga. Su uniforme estaba despeinado y desgastado, pero no parecía dañado por fuera. La mayor sorpresa fue que Olga estuviera viva, apenas aguantando, quizá, pero aún vivo. Bella temió que estuviera muerta en el momento en que Cassandre la sacó del comedor. Nadie que fuera sacado de esa sala a patadas y gritos salió vivo, nunca. Sin embargo, no hubo tiempo para cuestionarlo, no cuando Cassandre apretó más fuerte a la criada en sus brazos y gritó: «¡Arregla!». Las cejas de Bella se alzaron y soltó una risita. ¿Arreglarla? ¿Creía Cassandre que era tan sencillo? El sarcasmo seco se le escapó antes de que Bella pudiera controlarlo. «Ah, sí, déjame coger mi varita para poder agitarla y devolver a esta pobre chica a su salud completa». Dejando el sarcasmo a un lado, Bella ya estaba agachada sobre sus rodillas para observar la crisis que se desarrollaba ante ella. Sus manos ya empezaban a pinchar y tocar suavemente el cuerpo de Olga para hacerse una idea del daño. A Cassandre no le gustó su tono. «En cualquier caso, no me vengas con esas tonterías ahora, hermana». La mano de Bella se alzó en un gesto de silencio. Tuvo que cortar las discusiones antes de que se descontrolara. Además, que Cassandre quisiera que Bella salvara la vida de la mujer debía ser bien recibido, aunque Bella prefería que a Olga no le pasara nada desde el principio. Centró sus esfuerzos en el diagnóstico, en lugar de en los ojos entrecerrados de Cassandre. Olga estaba mayormente floja, apenas se movía en los brazos de Cassandre. Recién salida de una paliza como la que Cassandre le había dado, no era de extrañar que Olga estuviera débil, pero no era un agotamiento cualquiera. Bella tomó el pulso de la criada por la yugular, catalogando mentalmente lo bajo que le parecía. Bella entrecerró los ojos ligeramente, concentrando su oído lo mejor que pudo. El ritmo cardíaco de la criada era audiblemente alto, y se esforzaba demasiado, o quizá luchaba, por bombear oxígeno por su sangre. Después de desatarla de la silla, Cassandre empezó, pero se quedó en silencio. Apretó la mandíbula y sus ojos se mostraron evasivos. La silla de la sangre, notó Bella en silencio. No se levantaría por sí sola. Cassandre tragó saliva con fuerza, mirando con furia un punto indistinto en el suelo. «No intentó huir de mí». Las cejas de Bella se alzaron de nuevo, pero se guardó la lengua. Por supuesto, la criada no huyó, apenas se aferraba a la vida. La escena se repetía en la cabeza de Bella, mientras ella seguía esforzándose por los ojos y los oídos para identificar que estaba afectando a Olga. En el fondo de su mente, Bella solo podía suponer que había impedido que Cassandre terminara el trabajo. «Yo lo intenté», carraspeó Cassandre. Su rostro pétreo se endureció aún más. «Intenté limpiarla un poco». Eso explicaba por qué ya no sangraba por las heridas frescas. Pero aún así se negó a levantarse. Fue entonces cuando me di cuenta de «apenas respira», comentó finalmente Bella, ganándose un asentimiento seco de Cassandre. Bella se inclinó para posar una mano en la cabeza de Olga, inclinándola un poco hacia atrás. Con los golpes que Cassandre solía dar, había todo tipo de maneras en las que sus vías respiratorias podían estar restringidas. Bella examinó cuidadosamente la cabeza de la mujer, girándola entre sus manos, levantando un párpado para medir su reacción. Luego, los ojos de Bella bajaron hacia el cuello de Olga. La ausencia de moratones alrededor del cuello descartaba estrangulamiento y daño en la tráquea. Quizá algo más lo estaba obstruyendo. Bella abrió suavemente la boca de Olga por si acaso, repasando el protocolo estándar en su cabeza, para verificar si algún objeto extraño podría haberle entrado en la garganta. Sus costillas, Bella. Cassandre tragó saliva con dificultad. «Creo que le he roto las costillas». «Joder». Las cejas de Bella casi se alzaron hasta la línea del cabello. Con el estado relativamente intacto de la ropa de la criada, no había considerado daños pulmonares, pero, por supuesto, todo tenía sentido.
Cassandre era más que capaz de infligir suficiente traumatismo contundente como para convertir una costilla en un cuerpo extraño que le pinchaba el pulmón, tal y como Bella le había enseñado, hace tantos años. Déjala en el suelo. Bella mantuvo la voz lo más serena posible. Se levantó y cruzó su habitación mientras Cassandre hacía lo que le indicaban, depositando suavemente a la doncella en el suelo de piedra en el centro de la habitación. Bella cogió su bolsa de doctora marrón del lateral de su escritorio. Con un giro rápido, volvió junto a Olga y Cassandre. Su hermana se arrodilló al lado de Olga, justo enfrente de Bella mientras ella se colocaba. La alarma parecía crecer en el rostro de Cassandre con cada momento que pasaba y la respiración entrecortada de Olga se volvía cada vez más superficial. ¿Puedes arreglarla o no?, preguntó Cassandre con un siseo agudo. Los labios de Olga ya empezaban a tomar un tono azul sombrío. Los bajos niveles de oxígeno y el daño físico causado a su cuerpo no eran ninguna broma. Olga puede morir. Las probabilidades eran: Bella, ¿puedes o no puedes? La voz de Cassandre se elevó con angustia. Puedo intentarlo, respondió Bella. Bella realizó sus preparativos con movimientos rápidos y calculados. Sus manos fueron desinfectadas con alcohol y los guantes quirúrgicos se colocaron con un chasquido firme de goma. Sin decir palabra, extendió el alcohol y otro par de guantes a su hermana. Cassandre dudó, sus manos temblorosas flotando sobre su regazo. O me ayudas a salvarla, o me das espacio. El tono de Bella fue más cortante, más curvo de lo que pretendía. La urgencia de la condición de Olga no podía ser subestimada. Cuando los labios de Cassandre se entreabrieron pero no salió ningún sonido, Bella reiteró: Cass, ¿quieres que viva o no? Cassandre arrebató la botella y los guantes de las manos de Bella. Se empapó las manos apresuradamente y las frotó juntas, dejando la botella a un lado antes de ponerse los guantes. Bella soltó un suspiro y asintió. Un par de tijeras de trauma salieron de la bolsa y Bella las colocó junto a la parte superior del vestido de la criada. No hay tiempo para que te vayas rápido, explicó Bella a la semi-inconsciente Olga. Lo dijo más para sí misma que para nadie cuando murmuró: te compraremos un vestido nuevo. El paño se despegó limpiamente con unos cuantos cortes, dejando al descubierto su piel pálida y la tela oscura de su sujetador. Ahora estaba perdiendo color a estas alturas, salvo por los moretones rojizo-púrpura que florecían. Lado izquierdo, murmuró Cassandre, con la mandíbula apretada mientras ayudaba a apartar el vestido destrozado del lugar de la herida. Solo le hizo detenerse un momento, ya que sonaba más a una admisión de culpa que a otra cosa. Los moretones ya delataban claramente que Bando había sufrido el peor daño. Bella pasó suavemente su mano enguantada por el lado izquierdo de la caja torácica de Olga. Apenas un momento después, Olga, en su estado apenas lúcido, se estremeció. Cassandre la sostuvo firme, evitando cualquier movimiento repentino. Murmuró entre dientes: espera. Bella lo sintió entonces, el cambio y la depresión en el hueso desalineado. La costilla había perforado el pulmón de Olga, y ahora el aire estaba atrapado en su cavidad torácica. Bella frunció el ceño para sí misma. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Cuando miró por primera vez la tráquea de Olga, no se dio cuenta de cómo empezaba a moverse hacia un lado, empujada por la tensión que se formaba en su pecho. Menos mal que viniste a mí cuando lo hiciste, empezó Bella. Tras un momento de deliberación, Bella sacó una gran jeringuilla de su bolsa. Si se hubiera alargado más, su pulmón sano o su corazón podrían haberse averiado. Cassandre miró la aguja. ¿Qué vas a hacer con eso? Simplemente, Bella le dijo, le voy a reventar el pecho. Suspiró, preparándose mentalmente. Sujétala quieta, por favor. La mano de Bella rozó la clavícula de Olga, bajando hasta encontrar su marca entre dos costillas. Bella inspiró hondo. Allá voy. Colocó la aguja en posición vertical y presionó suavemente. Una ráfaga de aire salió inmediatamente de la aguja, acompañada por un chorrito de sangre que golpeó a Bella en la cara. Se estremeció una vez, negando con la cabeza antes de estabilizar su agarre en la aguja. Tras la erupción inicial de sangre, hubo una pequeña salpicadura, ensuciando aún más el vestido de Bella. Luego, el aire que salía del tubo se redujo a un silbido sordo, y se apagó por completo. La expresión latente de dolor e incomodidad en el rostro de Olga se suavizó. Su pecho empezó a subir y bajar con respiraciones lentas, aunque difíciles. Cassandre observó a la mujer con los ojos muy abiertos y cierto grado de perplejidad, sus manos enguantadas aferrándose al vestido de Olga. Bella se ocupó de asegurar la cánula al pecho de Olga con gasas y cinta médica. Cuando Bella estuvo segura de que la descompresión con agujas había sido un éxito, sus dedos enguantados volvieron a las costillas de Olga.
Esta vez la mujer no se movió, pues el puro agotamiento de la prueba parecía haberla superado. Una segunda ronda de suaves empujones le dio a Bella una idea de la gravedad de la rotura, que, para sorpresa de Bella, no era un desastre total. Respirando hondo, Bella informó: la buena noticia es que no le has roto completamente las costillas. Ahora que Olga estaba estable, Cassandre se había aferrado a Olga y a su vestido, con el ceño fruncido mientras miraba al suelo con la mirada. Temía tener que sacar trozos de hueso de sus pulmones. Bella hizo una mueca solo de pensarlo. Por suerte, no es así. Parece que la costilla rota se movió en el momento de la ruptura, y eso fue lo que provocó la pequeña punción pulmonar. Con manos expertas, Bella rebuscó en su mano para preparar una jeringuilla nueva y una dosis de antibióticos. Lo último que necesitaban era perder a Olga en 1 o 2 días por una infección causada por este procedimiento de emergencia. Cassandre miró a Bella una vez para preguntar: ¿menor? Sí, menor. Bella asintió mientras se ponía la inyección de antibióticos. Dejando la aguja a un lado, Bella comenzó a tocar suavemente con los dedos el estómago de Olga para comprobar si había signos de hemorragia interna. Si esto hubiera sido más grave, habría demasiada sangre atrapada en su pecho junto con el aire. Necesitaríamos equipo médico para bombear la sangre y el aire fuera equipo que no tengo. Una pausa, y Bella tuvo que observar a Olga un momento más, solo para asegurarse de que no lo echaba a perder la suerte. Pero parece que esta rápida descompresión con aguja funcionó. El daño en su pulmón no es fatal, al menos, no lo parece. ¿Cómo puedes estar seguro? Cassandre miró a Bella por completo, la frustración evidente en su ceño fruncido y su mueca contenida. Bella miró a Olga un instante más. Costillas rotas, algunas laceraciones, pérdida de sangre, probable traumatismo craneal, no faltan moratones. No era una imagen agradable. La verdad es que no estoy nada seguro. Bella suspiró. Sin más diagnósticos, todo esto son conjeturas fundamentadas. Incluso en el pueblo, uno de los sueños de Bella era conseguir una máquina de rayos X. El bien que podría haber logrado con eso habría sido astronómico. No es que hubiera ayudado mucho en el final amargo de todo esto. El duque probablemente podría conseguir todo el equipo si Bella se lo pidiera. Pero algo le decía a Bella que después del almuerzo de hoy, Alcine los vigilaría a todos un poco más de cerca. Compres las compras. Bella no estaba de humor para explicarle su lista de la compra a esa mujer. Así que Bella se puso a la tarea de coser a Olga de nuevo. Cassandre permaneció en silencio, pero vigilante durante los siguientes minutos mientras Bella suturaba un corte sobre la frente de Olga, y luego se dedicaba a estabilizar y entalar la muñeca de la criada. ¿Vivirá, Bella?, preguntó Cassandre con un tono que dejaba poco margen para discusión y aún menos para un no. Bella se sorprendió imitando el ceño fruncido de Cassandre, su propia frente tatuada arrugándose mientras aseguraba la férula. Sus ojos ámbar se encontraron en medio en un punto muerto. Ninguno de los dos se atrevió a romper el contacto primero. Finalmente, Bella asintió. El hecho de que su palidez esté mejorando tan rápido es buena señal. Su pulmón no se ha colapsado del todo, como lo demuestra su respiración actual. Parece que ni siquiera necesitamos cambiar el tubo por algo más grande. Bella se frotó los dedos enguantados un momento mientras se rompía la cabeza. La costilla rota tardará semanas en curarse, y será insoportablemente dolorosa para Olga, lo mismo para la muñeca. Y también tendremos que vigilarla para detectar cualquier signo de infección. Se habían causado daños, tanto físicos como indudablemente psicológicos. Sería un largo camino hacia la recuperación, pero lo peor esperaba haber pasado. Si la costilla fracturada era más grave, los síntomas ya deberían haberse manifestado. La hinchazón debería ser el doble y su respiración 3 veces más superficial, pero no había nada de eso. Bella suspiró. Es bastante fuerte, joven, y tú me la trajiste a tiempo. Con un poco más de confianza en la voz, concluyó: vivirá. Cassandre soltó un suspiro, un pequeño suspiro propio. Al exhalar, Cassandre se encogió visiblemente, sus hombros cayeron y inclinó la cabeza un poco. Casi como si la noticia de la salud de Olga fuera tan aliviante como preocupante para ella. Aunque quizá no era su salud lo que le preocupaba en sí. Lo que pesaba en Cassandre era saber que había condenado a la pobre mujer a semanas, meses, de dolor durante su periodo de recuperación. Bella observó a la morena de reojo mientras Cassandre empezaba a terminar lo que había empezado antes, limpiar la cara de Olga. Sacó los materiales necesarios de la bolsa de Bella y usó una gasa empapada en desinfectante para frotar círculos lentos y firmes sobre la cara inconsciente de la mujer.
La doncella se enfrentaría a un mundo de dolor cuando recuperara el sentido, pero lo mínimo que podían hacer, aparte de drogarla con los mejores analgésicos que el duque pudiera ofrecerle, era asegurarse de que despertara limpia. Con el tiempo, los rasgos amoratados y juveniles de Olga quedaron limpios de sangre. Su rostro, pintado de negro y azul como estaba, tenía una apariencia de paz mientras flotaba por el vacío de la inconsciencia. Con un leve gruñido, Bella se levantó. Permitió a Cassandre el silencio en la privacidad de sus pensamientos. Su hermana no se había movido ni un centímetro de donde estaba arrodillada junto a Olga. Cassandre no dijo nada. Solo se aferró a la gasa ensangrentada en su mano y miró fijamente a la mujer a la que casi había matado. Bella recogió su bolsa de herramientas antes de pasar por su baño. Los guantes se deshicieron rápidamente antes de que Bella se lavara bien las manos. Al mirar el espejo recién instalado, se reveló que Olga no había escatimado sangre al atacar la cara de Bella. Con un leve gruñido entre dientes, se echó las manos y bajó la cara al fregadero para lavarse la sangre. Bella repitió el proceso varias veces hasta limpiar lo peor. El carmesí oscuro seguía pegado a su cabello, la comisura de la mandíbula y el lateral de su cuello. El agua le salpicó la cara por última vez, y Bella se pasó las manos mojadas por el pelo para quitar un poco de sangre. Cuando se miraba en el espejo, se permitía esbozar una pequeña sonrisa. Había salvado una vida. Tenía que contar para algo. Cuando Bella se secó con la toalla y volvió a su dormitorio, Cassandre había conseguido coger un cojín decorativo de la chimenea. El pequeño cojín rectangular en su funda de almohada azul de seda ahora estaba metido bajo la cabeza de Olga. Cassandre permaneció arrodillada a su lado. Como antes, la única diferencia era que sus guantes estaban desechados. Los dedos de Bella se flexionaron a los lados. Se detuvo en el centro de su habitación, de pie sobre Olga. Cuando ni la inconsciente Olga ni la Cassandre, que parecía una estatua, se movieron o reconocieron su presencia, Bella volvió a suspirar. Se acercó a sus pupitres en la esquina de la habitación. Sentándose en una silla, Bella apoyó el codo en el escritorio de madera, girando la cabeza hacia Cassandre. Ven, siéntate conmigo un momento. La invitación de Bella cayó en saco roto. Cassandre permaneció inmóvil, con la mirada perdida al suelo justo más allá de Olga. La única señal de que Cassandre la había oído fue la forma en que cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho. Su dedo índice tamborileaba sin cesar contra su brazo superior. «Te vas a hacer daño en las rodillas arrodillándose tanto tiempo», intentó Bella. «Vamos, Cass». Provocó la más mínima reacción de la morena, pero no una que Bella esperara. Cassandre negó suavemente con la cabeza, el cabello oscuro meciéndose. Bella mantuvo la voz suave. «¿Por qué no?». Aunque Cassandre no respondiera, Bella ya sabía por qué no. La mujer no necesitaba nombrar las 100 razones por las que era mejor mantenerse muy lejos de Bella, la persona que la había retorcido y corrompido desde el principio. Bella no quería engañarse a sí misma. Sabía perfectamente que ella y Cassandre estaban en crisis. El trato especial de Bella hacia Iten desde que llegó. La tortuosa sangría de Cassandre ese mismo día. El juego que había hecho pasar a Iten, y toda la cadena de dominó que desencadenó, concluyó con Cassandre asumiendo la culpa por él, para que Alchime no dirigiera su ira hacia él. Y más, mucho más. Bella y Cassandre llevaban tiempo en terreno inestable, y el ejercicio de cooperación de hoy había sido simplemente una necesidad, nada más. Cassandre no sabía a quién acudir para salvar la vida de Olga, y eso la había llevado de vuelta a Bella, aunque sin duda era la última persona que Cassandre quería ver. Quizá Bella fuera quien debería hablar primero. Saca la disculpa largamente esperada mientras Cassandre aún estaba aquí. Mejor decir lo que tenía que decir mientras aún existía la posibilidad de que Cassandre realmente quisiera escucharla. La inquietud se extendió por las entrañas de Bella como un enjambre de mariposas rabiosas. Así no era como Bella imaginaba su reencuentro con Cassandre. Siempre lo había imaginado empezando con un fondo mucho menos movido. Algo tan tranquilo y mundano como colarse en el arsenal de Cassandre por la noche con un plato de sus cuadrados de limón favoritos a mano, o una botella de alcohol. De hecho, quizá algo de sangre. Cualquier cosa para romper el hielo y introducirles en algo remotamente parecido a una charla vespertina normal en este maldito castillo. Nunca se imaginó realmente a la criada, recién salida de la muerte, inconsciente a pocos metros cuando se desarrollara la conversación, y aún más con el sabor de la sangre de dicha criada en el fondo de la boca. El destino siempre ha tenido un sentido del humor cruel y extraño. Bella lo sabía demasiado bien. Iten tenía razón sobre Cassandre.
Inmediatamente después del incidente en la comida, Bella había dudado de él. Que Sandre dando una paliza a una doncella inocente no era precisamente un grito de cambiar de página, pero había sido demasiado rápida en juzgar, golpeara o no, que Sandre finalmente le detuvo la mano. Y más allá del simple acto de perdonar a la criada, que Sandre hizo un esfuerzo extra para asegurarse de que su víctima sobreviviera. Olga podría haber sido fácilmente dejada en los sótanos para sucumbir a sus heridas. Bella no habría puesto eso más allá de la que Sandre que creía conocer. No es como si las criadas castigadas no hubieran sido apaleadas y dejadas morir y transformarse en moroaice antes. Pero ahora, era un hecho sencillo, la Cassandre que se arrodilló sobre el cuerpo de Olga en ese momento ya no era la Cassandre que Bella conoció una vez. Igual que la Bella que era hoy no era la misma que había destrozado a incontables hombres, mujeres y niños, riendo durante toda la sangrienta masacre. Así que ya era hora de que Bella hiciera todo lo posible para ayudar a Cassandre a entrar en este nuevo capítulo de su vida. Un capítulo con el que, incluso hoy en día, Bella sigue luchando por sí sola. Diablos, solo por la banda en el corazón de Ethan Bella seguía ahí luchando contra la oscuridad y la desesperación que acechaban en lo más profundo de su alma. Ahora era el turno de Bella de devolver el dinero y ayudar a la persona a la que más había dañado durante años. No importa el precio. Bella comenzó con una pregunta cuya respuesta ya conocía. ¿Por qué? Bella se movió en su asiento, carraspeando. ¿Por qué querías que la salvara? Un tramo de silencio, más denso y mucho más cargado que el anterior. En esa quietud, Bella podía oír perfectamente cómo Cassandre contenía la respiración. ¿Por qué la perdonaste? ¿Sabes perfectamente por qué? Cassandre estalló, lanzando una mirada penetrante hacia Bella. Se levantó de un salto, avanzando con pasos irregulares hasta que se quitó completamente el tacón roto. Cassandre se detuvo frente a Bella. La morena señaló un dedo acusador mientras se inclinaba sobre Bella. Estoy harto de caer en tus tonterías. Deja de fingir que no sabes lo que me ha pasado. Las palabras se quedaron atascadas en la garganta de Bella mientras Cassandre se alzaba sobre ella, con los ojos encendidos de furia. Te lo dijo, ¿verdad? El tono de Cassandre atravesó de lleno a Bella, y se estremeció cuando Cassandre ladró. Ethan te lo dijo. Bella levantó las manos en un intento de apaciguar a Cassandra. Ella asintió y respondió, sí, Ethan me lo contó todo. Cassandra aspiró una larga y temblorosa respiración, luchando por mantener la compostura. Dio medio paso atrás, retirando el dedo que señaló a la cara de Bella. Sus dedos jugueteaban nerviosos a los lados mientras se quedaba allí con un zapato puesto y el roto desechado. Sus dedos tensos se apretaron en puños mientras gruñía, ¿hay alguien en este puto castillo a quien ese idiota no se lo haya contado? ¿O puedo esperar que mamá me dé uno de sus discursos tan alentadores sobre cosas que no entiende? Le dio a Bella la oportunidad de intentar dirigir la conversación hacia un terreno productivo, lejos de Ethan y su gran pero bien intencionada boca. Cass, lo que te ha pasado no es algo malo. Se enderezó en la silla, intentando sentarse erguida mientras miraba a Cassandre. Recordar tu vida pasada es lo mejor que te pudo haber pasado. Un gruñido se escapó de los labios de Cassandre. Eso es fácil de decir para ti, ¿verdad? Cada palabra que hervía estallaba hacia adelante, acompañada por el ceño tenso y despreciado de Cassandre. Debe de ser tan fácil para ti contarme eso después de lo que me hiciste. Eso destrozó cualquier esperanza que Bella tuviera de animar a Cassandre. La culpa y el arrepentimiento goteaban de su corazón, quemando por dentro como ácido suficiente para marear a Bella. Mírate, sentado ahí, todo arreglado y correcto, todos altísimos. La voz de Cassandre temblaba, aunque el odio puro superaba cualquier otra emoción en su rostro. Confía en ti, Bella. Bella sintió que sus labios temblaban cuando susurró, lo sé. Confía en ti, joder. Las manos de Cassandre se alzaron ante ella, los dedos apretados, dolorosamente cerrados en puños. Lo siento, gimió Bella, encogiéndose en su asiento mientras toda la determinación abandonaba su cuerpo. Bella nunca podría olvidarlo todo, la forma en que había retorcido el miedo de Cassandre en un odio puro y sin adulterar. Había estado atrapada en una cruzada interminable de venganza contra la humanidad desde aquella fatídica mañana en el sótano. Era una cuenta que ninguna cantidad de sangre podría saldar jamás, y eso no había disuadido a Cassandre en absoluto. Solo le había dado más impulso para destrozar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Ese sótano pudo haber sido la cima de la cabeza, pero estaba lejos de ser el final. Todos esos años, masacraron y torturaron gente juntos, provocando a Daniela para que se uniera a ellos. Malditas y horribles décadas de tiempo que Bella daría su vida para deshacerlas.
Si pudiera borrar ese momento, toda esa mañana de primavera con la bodega, lo haría, pero no puede. Cuando Bella parpadeó para aclarar su visión borrosa, vio como los puños apretados de Cassandre se abrían y caían de nuevo a su lado. Ella miró con desprecio a Bella, repitiendo con voz burlona, lo mejor que me puede pasar, se burló. ¿Sabes qué, Bella? Nada más que un resentimiento burbujeante en los ojos de Cassandre, listo para hervir. Bella hizo todo lo posible por sentarse recta. Quería compensarlo todo. Quería ser la hermana mayor que Cassandre necesitaba, que siempre había necesitado, ahora más que nunca, ahora que los recuerdos de su vida pasada habían resurgido. Deseaba más que nada ser buena con Cassandre. Bella se sentó erguida con todas sus fuerzas y se preparó. Antes de poder decir lo que tenía que decir y ser la buena hermana que Cassandre necesitaba, Bella necesitaba dejar que Cassandre dijera su parte. Permite que lo desahogue todo y que exprese todos sus sentimientos. Por mucho que doliera, ahora que la presa claramente se había roto, ahora todo se siente peor. Cassandre hizo una pausa solo para lamerse los labios secos y respirar hondo. Es horrible saber que todo fue en vano. Cassandre tuvo que hacer una pausa para calmar la voz. Pronunciaba cada palabra y sílaba entre dientes apretados. Cades, un soltero, jodido, cosa. Los ojos de Cassandre tenían un leve tinte vidrioso. Toda esa gente que matamos, a todas esas personas a las que me enseñaste a torturar. Cassandre dio un paso adelante, casi tambaleándose por el zapato que faltaba. La frustración llegó a su punto álgido, y la mano de Cassandre bajó para coger su zapato restante. Todos murieron para nada. Cassandre lanzó su zapato justo por encima del hombro de Bella, haciéndolo chocar contra la pila de libros apilados. Los tomos cayeron a golpes sobre la mesa, cayendo al suelo mientras Cassandre bramaba. Les hicimos morir gritando por nada, Bella, por nada. Solo la respiración temblorosa de Cassandre igualaba la de Bella en ese momento. Cassandre mostró los dientes durante un largo momento antes de lograr un siseo. Todos murieron por eso, esa idea de que así es como me vengo de este mundo de mala reputación. Su dedo volvió a sacar el dedo para acusar a Bella. ¿Te acuerdas, hermana? Esa idea que me metiste en la puta cabeza. Lo siento, sollozó Bella. Al mismo tiempo quería evitar la mirada contenida y llena de odio de Cassandre, pero se encontró igual de incapaz de apartar la vista. Bella no podía apartar la mirada ahora que alguien por fin había venido a llamarla la atención, a decirle directamente a la cara lo monstruosa que había sido. Lo siento mucho, casi. Nunca se trató de proteger a la familia ni de poner comida en la mesa, continuó Cassandre como si Bella ni siquiera hubiera hablado. Eso nunca fue todo para ti, siempre fue solo un maldito viaje de poder, ¿verdad, Bella? Apretó la mandíbula con fuerza y gruñó. ¿No es así? Bella tragó saliva el nudo en la garganta. Respóndeme, joder, Cassandre rugió, lanzándose hacia adelante y directamente hacia la cara de Bella. Sus manos agarraron el escritorio de Bella a ambos lados, la madera astillándose en su agarre, y logró atrapar a Bella en su sitio. Ya no había a dónde ir. No hay dónde esconderse. No más huir de su horrible pasado. Los ojos profundos y penetrantes de Cassandre clavaban a Bella con su furia interminable y qué vista tan aterradora eran tan cerca. Bella entreabrió los labios y se esforzó por mantener la voz firme. Cassandre habló en un susurro grave. Si siquiera piensas en decirme que matamos por la familia, me gustó. Bella pronunció su confesión entre lágrimas y labios temblorosos. Matamos y torturamos gente porque a mí me gustaba. La vergüenza le revolvía por dentro como una comida podrida en un estómago hambriento. Hacer daño a la gente me hacía sentir vivo. La honestidad cruda dejó a Cassandre atónita, tanto que la perplejidad brilló entre su rabia. Sus finas cejas oscuras se alzaron. La madera de su escritorio se astilló en su agarre apretado mientras preguntaba por qué. Todo lo que sentía en aquellos días era rabia. Bella cerró los ojos por un momento, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El hambre le revolvía el estómago, la sangre bombeando odio por sus venas mientras mataba, y mataba, y mataba. Solo furia y hambre, susurró Bella, abriendo los ojos. Yo, no lo sé, Cass. Me parecía injusto que todos ahí fuera pudieran salir, vivir sus vidas, ser felices, mientras yo solo sentía vacío. Las cejas de Bella se alzaron en una súplica silenciosa mientras miraba a Cassandre a escasos centímetros de su propio rostro. Hacerle sufrir era simplemente mi forma de vengarme. El bufido de Cassandre estaba caliente en la cara de Bella. No fue justo, ¿eso es todo? Los labios de Cassandre permanecieron entreabiertos, y su frente tatuada mantuvo el pliegue un poco más. Tú me arrastraste a este infierno porque estabas, ¿qué? ¿Triste? ¿Y no fue justo para ti?
Preguntó de nuevo, con voz más suave y aguda que antes. ¿Eso es todo? Bella cerró los ojos con fuerza, sintiendo la humedad resbalar por sus mejillas. Negó con la cabeza. Es una razón terrible. De repente, Cassandre se apartó, empujándose fuera del escritorio dañado de Bella. Su voz no era menos cortante cuando escupió. ¡Qué cosa tan pobre! Lo sé, logró decir Bella con la garganta cada vez más apretada. Contuvo un sollozo. Lo sé. Cassandre dio un paso tembloroso hacia atrás, balanceando la cabeza de lado a lado incrédula. Sus manos se posaron en la cara un instante, luego se deslizaron para agarrar su pelo en pequeños puñados. Echó la cabeza hacia atrás, mirando al techo mientras movía los labios, como si murmurara una maldición por lo bajo. Cuando soltó su cabello, Cassandre hizo un gesto hacia Bella. ¿Por qué yo, Bella? La curva furiosa en su labio había sido momentáneamente desplazada por la confusión absoluta. ¿Por qué me arrastraste contigo? Bella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Tragó saliva e intentó de nuevo. Yo necesitaba un compañero en el infierno. Bella hizo una mueca, bajando la cabeza un momento, haciendo que su pelo despeinado cayera en cascada. Levantó la cabeza, apartando sus mechens dorados mientras respiraba de nuevo. No lo sé, Cass. Bella llevó las manos a su regazo, pellizcando y agarrando inquietamente la tela áspera, deseando desesperadamente que Cassandre entendiera. Cassandre habló en un tono bajo y mortal, pronunciando las palabras entre dientes. Suéltalo. Quizá, en el fondo, siempre sentí que matar estaba mal, soltó Bella en un solo suspiro, apresurándose a decir todas las palabras, no fuera a que se le cerrara la garganta. Y quizá yo, solo pensé que si te tenía a mi lado, entonces. No podía mirar a Cassandre a los ojos. Su voz se desvaneció en un susurro. Entonces quizá no fue tan malo como temía. En la quietud del dormitorio de Bella, podía oír cómo la respiración de Cassandre se entrecortaba. Las palabras seguían saliendo a goteo. Quizá eso de alguna manera lo justificó todo. El pulso de Cassandre se aceleró audiblemente en los sensibles oídos de Bella, ahogando la respiración dificultosa de Olga. Apretó los dientes con tanta fuerza que emitió un sonido chirriante y rechinante. Si los dos lo hiciéramos, entonces matar era algo normal. Era una ilusión tonta y absurda, y Bella ya lo sabía, pero Cassandre tenía que oírlo. Cassandre necesitaba saber la verdad, por muy estúpida que sonara, por muy equivocada que estuviera, aunque le costara todo a Bella. Cuando Bella apartó la vista del suelo para mirar a Cassandre, encontró a la morena paralizada en su sitio. La desesperación y la incredulidad se mezclaban con la rabia que retorcía su rostro. Se humedeció los labios, moviendo la garganta una vez mientras negaba con la cabeza. Cassandre inhaló temblorosamente. Su voz salió lenta, suave y subió de volumen con cada palabra que salía a la deriva. Me convertiste en un monstruo solo para sentirte mejor a ti mismo. Su voz subió de tono mientras negaba con la cabeza. No me lo puedo creer. No creo que me hayas hecho esto solo para sentirte mejor. Las lágrimas brotaban en los ojos de Cassandre ahora rojas, calientes, de ira, de tristeza. ¿Lo sabías? Cassandre resopló. Siempre supiste que tuve una buena vida como, se interrumpió antes de que el nombre, antes de Victoria, pudiera salir de sus labios. Cassandre mostraba claramente la mueca de dolor en el rostro. ¿Me lo ocultaste todos esos años? No, respondió Bella rápidamente. No, lo juro, no lo hice. Por manipuladora y odiosa que fuera Bella en aquellos días, ni siquiera ella había ocultado la vida de Victoria a Cassandre en los primeros días. Era mejor así. Bella no había conocido la verdad. ¿Quién sabía qué habría hecho con esa información? ¿Cómo la habría retorcido para manipular a Cassandre justo donde ella quería? Bella le dijo eso a Cassandre. Al principio, no recordaba nada, recordaba incluso menos que tú. Mis recuerdos eran como los de Daniela, nada. Con el rostro impasible, Cassandre preguntó ¿qué es eso cierto? La voz llenó de advertencia. No me mientas, Bella. Lo es, asintió Bella, olfateando una vez y secándose la cara. La casa y tu tiempo con Boris, solo recordé tu vida en el pueblo cuando volvieron mis propios recuerdos. Cassandre relajó la mandíbula, carraspeando una o dos veces. Asintió y parpadeó vacía, intentando ponerse una máscara de neutralidad mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Intenté decírtelo, casi. Bella apretó su vestido con más fuerza, las manos jugueteando nerviosas en su regazo. Sí, pero Cassandre nunca le creyó. Un suave bufido, y el desdén superó la cara de póker que Cassandre intentó poner. Como si leyera la mente de Bella, Cassandre captó el pensamiento no dicho de última hora.
¿Sabes por qué no te escuché? Bella permaneció en silencio. 10 años era mucho tiempo, pero aún recordaba perfectamente lo mal que había reaccionado Cassandre ante ello. Decir que Purlie ni siquiera rozaba la superficie de la incredulidad absoluta cuando Bella intentó sacar el tema en aquel entonces. No cuando la verdad se reducía a, sí, te mentí todo el tiempo, y en realidad eras feliz en la vida pasada. Confía en mí. La insistencia de Bella en cuál era la verdad fue una parte fundamental de la escisión que se formó entre ellos. Décadas de masacres sin sentido justificadas por una justa venganza contra la humanidad, todo para que Bella afirmara que no todo era malo. Por supuesto, Cassandre no le creyó. No había manera de que la creyera, no después de décadas de mentiras y manipulaciones. Por supuesto que se aferraría a las viejas costumbres e interpretaría la verdad real como mentiras. Bella. La voz temblorosa de Cassandre salió de su garganta apretada. Gotas de lágrimas resbalaban por su rostro mientras se partía en una mueca horrible. He construido toda esta vida alrededor de lo que me enseñaste. Se acercó, con la respiración entrecortada al inhalar. He dedicado toda mi vida a la casa, para castigar a esta gente, a estas ratas, como si encontrara un segundo aliento. La voz de Cassandre ganó su fuerza y fervor mientras su cuerpo temblaba, y rugió para castigar a toda esta maldita especie por lo que me hicieron. Yo hice eso, Bella, mutilé y los maté, torturé y me comí a toda esta gente, todo porque hacerse daño es lo único para lo que sirven. La incredulidad salió en una risa perdida, desanimada y confundida, porque todo lo que hace la humanidad es crear sufrimiento y tengo que hacer que paguen, y tenemos que proteger a la familia de ellos. Un resumen brutalmente conciso, mejor aún así para resaltar lo absurdo y la ilusión en la que se había entrado. El rostro de Cassandre se torció en una mueca tensa, su piel misma temblando. Tú me enseñaste eso, Bella. Cassandre detuvo su avance justo delante de Bella. Sus manos se alzaron, ocupando el espacio entre ellas, los dedos flexionándose como si intentara evitar estrangular a Bella. La idea de que la base sobre la que construí mi vida era una mentira, se burló Cassandre. ¿Crees que podría haberlo aceptado así? ¿Que podía fiarme de tu palabra de que tuve una buena vida después de que tú fueras quien construyó estos putos cimientos en cada maldito cuerpo en ese sótano? Cada centímetro de Cassandre temblaba al tomar aire. Bella permaneció completamente inmóvil, ya no había palabra ni acción que pudiera calmar a Cassandre. Esta era la tumba que Bella se había cavado a sí misma. No te quedes ahí sentado, idiota. Cassandre agarró a Bella por los hombros mientras ella gritaba. ¿Me estás escuchando siquiera? Yo soy, logró decir Bella, intentando sonar fuerte, solo para que su voz se quebrara. Cassandre empujó a Bella contra la silla, soltando su agarre. Apretó los puños con fuerza mientras su voz se quebraba, y Bella cerró los ojos con fuerza. ¿No entiendes lo que me has hecho, Bella? Me has arruinado de verdad. Cassandre golpeó el puño hacia abajo, pasando por encima de la cabeza de Bella, y contra su escritorio. Se astilló y agrietó, haciendo que una tabla de madera se volara por el aire mientras Bella temblaba y gimiaba. Cassandre se giró, lanzando una patada a la silla al lado de Bella. Se estrelló contra la pared más cercana y cayó al suelo convertido en un montón de ruinas. Levantó las manos, deliberada y deliberadamente mientras gritaba, ¿sabes lo que han hecho estas malditas manos? Cassandre se lanzó hacia el segundo escritorio de Bella, apoyado contra la pared a su izquierda. Con un poder sin esfuerzo, Cassandre la lanzó al otro lado de la sala, evitando por completo a Olga inconsciente. Los muebles cayeron con un estruendo ensordecedor. El escritorio chocó contra la puerta del baño, arrancándola de las bisagras y llenando la puerta de escombros. Libros sueltos y cristales rotos de su equipo de laboratorio cubrían la habitación. Candelabros retorcidos reflejaban la chimenea tenue, y las linternas de aceite rotas brillaban en la oscuridad. La furia de Cassandre continuó, agachándose una vez para mirar a Bella a la cara mientras gritaba, ¿sabes lo que hemos hecho? Joder, maldita zorra. Evitó deliberadamente a Bella, estirando la mano por encima del hombro para coger el microscopio del escritorio. Con un solo golpe contra la mesa, giró el metal hasta irreconocerlo y abrió un agujero limpio en el escritorio. Todo lo que Bella pudo hacer fue estremecerse, llorar y sollozar mientras la diatriba de Cassandre continuaba. ¿Sabes cuánta gente ha sufrido por nuestra culpa? Cassandre dio un paso atrás casi borracha, lanzando el microscopio sobre la cabeza de Bella para estrellarlo contra la pared. Los pedazos cayeron sobre los restos del escritorio a su lado. Le señaló con el dedo directamente a la cara. Han sufrido por tu culpa. Lo siento. Las manos de Bella se cubrieron la boca mientras las lágrimas le corrían por la cara. Ella ahogó los sollozos. Lo siento mucho,
casi. Cassandre era una bola frenética de rabia que caminaba de un lado a otro. Agarró el armario de Bella con una mano, tirándolo y volcándolo hacia un lado con un fuerte estruendo. ¿Crees que el arrepentimiento hará que vuelvan a alguno de ellos? Cassandre gritó con voz quebrada. ¿Crees que el perdón va a deshacer toda la tortura? Todos los que hemos dejado para sangrar y morir. No lo hace, Bella negó con la cabeza con fuerza, luchando por encajar las palabras más simples. Cassandre se giró y golpeó con el puño la pared de piedra a la izquierda. El trozo de roca se agrietó al impactar y envió una nube de polvo por el aire. Se giró de golpe para dirigir su cara gruñona a Bella. Yo apuñalé a Artyom en la puta cara en ese sótano. ¿Te acuerdas de él, Bella? Su mano dibujó un movimiento brusco y cortante en el aire justo junto a la nariz de Bella. Me comí su puta mujer, y ya ni recuerdo su nombre. Su pulso retumbaba hasta sus oídos, retumbando contra su cerebro, nublando sus recuerdos y cualquier esperanza de un recuerdo limpio en ese momento, cuando más importaba. ¿Te acuerdas de haber matado a todos nuestros amigos, Bella? Cassandre se descuidó en sus palabras, su voz se quebró cada vez que alcanzaba su punto máximo mientras gritaba, ellos, nosotros, están todos jodidamente muertos por nuestra culpa. Tropezó un paso hacia un lado por la fuerza con la que gesticulaba al hablar, y escupió su rabia. Matar ni siquiera fue lo peor que hicimos. Torturarlos algunos durante días. Y ahora tú, sus manos se movían con gestos bruscos, vas paseando por el puto castillo con Iten. El tono de Cassandre casi se desvaneció por completo, y eso hizo que Bella se detuviera entre lágrimas en medio de la locura de Cassandre. ¿Por qué tú eres feliz? ¿Por qué la mentirosa merece ser feliz? Casi. Bella gimió mientras Cassandre recogía el atizador, que sobresalía entre los escombros de los muebles. Cassandre avanzó con paso firme, pasando por encima del cuerpo inconsciente y feliz de Olga. Eres mi puta hermana, Bella. Cassandre se atragantó con un sollozo. Confía en ti. Golpeó con el atizador el escritorio maltrecho de Bella, y no pudo hacer más que abrazarse fuerte, encogiéndose sobre sí misma. Cassandre barrió todo el contenido del escritorio contra las paredes y el suelo con un lanzamiento de su arma improvisada. La desesperación y la rabia eran compañeros comunes ahora mientras Cassandre se enfrentaba a Bella. Confía en ti, joder, confía en ti y me dejaste para ser un puto monstruo. Cassandre apretó los ojos con fuerza, dejando caer el atizador y dejándolo rodar por el suelo. Sus manos, retorciéndose entre ellas y a punto de estrangular a Bella, finalmente se cerraron para tapar los ojos de Cassandre. Con un último suspiro, gritó, joder. Cassandre retrocedió un paso, con las manos en la cara. Los sollozos desanimados irrumpieron con fuerza, sacudiendo sus hombros. Bella luchaba por controlar su propia respiración mientras contemplaba a Cassandre con los ojos borrosos. Completamente sola, Cassandre permaneció allí, con los codos pegados para protegerse, las manos cubriéndose la cara mientras el dolor la vencía. Las llamas bajas de la chimenea de Bella proyectaban largas sombras sobre la morena. Rodeada por la ruina que había dejado en el dormitorio de Bella, Cassandre nunca había parecido tan perdida y aislada. Y todo era culpa de Bella. Aunque mucha culpa podría atribuirse a personas como Miranda o a su madre, no se podía negar. Ya no había forma de huir de él, Bella se lo había buscado todo ella misma. Ella sola había clavado un cuchillo en la psique de Cassandre y la había convertido en una asesina por las razones más egoístas imaginables. Aunque convertirlas en mujeres insecto fuera obra de Miranda, solo por la mano de Bella Cassandre se convirtió en la feroz cazadora que salpicó el Valle de Rojo. Si Bella simplemente hubiera dejado a Cassandre sola todos esos años, si Bella nunca hubiera presionado a Cassandre para que la casiera, entonces Cassandre habría pasado todas estas décadas tan pacíficas como su miserable existencia les permitiera. Bella tragó saliva con fuerza, tragando un sollozo lastimoso antes de que pudiera apagarse. Tenía que ser fuerte por Cassandre. Bella podía lamentar y rumiar todo lo que quisiera sobre lo monstruosamente terrible que había sido, pero eso no ayudaría en nada a su hermana. Y era tal y como Iten había dicho, necesitaba ayudar a Cassandre. Necesitaba ayudar a su hermana pequeña, que sufría por sus mentiras. Con movimientos lentos y cautelosos, Bella dio un paso adelante. Cuando Cassandre no se echó hacia atrás de inmediato, Bella dio otro paso. No mostró señales de retirarse cuanto más se acercaba Bella, ni siquiera indicios de que notara la llegada de Bella. Solo cuando Bella se puso a un pie de distancia Cassandre la notó. Las manos que sujetaban su rostro surcado por lágrimas bajaron 1 centímetro, permitiéndoles cruzar miradas. Los sollozos de Cassandre se redujeron ligeramente a gemidos. Por un momento,
su perplejidad venció el dolor mientras miraba a Bella con recelo. Bella no lo pensó dos veces y simplemente apoyó las manos en cualquiera de los hombros de Cassandre. El labio inferior de Cassandre tembló, frunciendo las cejas. Bella abrazó lenta y suavemente a su hermana dándole a Cassandre la oportunidad de quitarse el toque. Fue demasiado rápido cuando Cassandre levantó los brazos para rodear a Bella de verdad. El ritmo de compostura de Cassandre fue y venía, y los pequeños muros que aún le quedaban finalmente se derrumbaron por completo. Cassandre lloró libremente en el hueco del cuello de Bella, agarrando puñados del vestido de la rubia mientras la apretaba con fuerza. Bella se clavó los dientes en los labios, mordiendo fuerte para contener la abrumadora huida de emoción, porque no era así como debería ir esta confrontación. El ataque de Cassandre debería haberse intensificado aún más, el fuego desatado debería haber continuado hasta que toda la habitación de Bella no fuera más que una ruina desolada. Ese tipo de venganza destructiva era lo mínimo que le debía a Cassandre, y tal daño al santuario de Bella era lo mínimo que merecía después de todo lo que había causado. Pero no ahí estaba Cassandre, aferrándose a Bella como si le fuera la vida en ello, y quizá así fue, a pesar del horror, la pesadilla viviente en la que Bella la había encerrado. Cassandre se aferraba a Bella con tanta fuerza que como si nunca hubiera arruinado su vida. Las palabras fallaron a Bella. Cualquier pensamiento que esperaba expresar se apagó. Todas las cosas que deseaba contarle a Cassandre murieron allí, en el fondo de su garganta en ese momento. El profundo y ominoso sentimiento de autodesprecio de Bella asesinaba el sentimiento siempre reconfortante que quería transmitir a su hermana. No había ninguna indulgencia que Bella mereciera, nada de abrazos, reconciliaciones y actuar como si fueran hermanas. Bella había perdido ese derecho cuando manipuló a Cassandre para que se convirtiera en una asesina. Lo único que debería recibir es su disculpa metida en la cara junto con la palma abierta de la mano de su hermana, que le digan que se largue con ella. Lo siento, eso era todo lo que Cassandre debía darle. Bella apretó más fuerte a su hermana, tragando el nudo en la garganta que parecía una piedra. Cassandre fue la primera en hablar, para alivio de Bella. Fue fácil hacer daño a Olga. La confesión se le escapó en un susurro bajo y tembloroso. Fue tan fácil. Bella cerró los ojos. Incluso con el rostro lloroso de Cassandre fuera de la vista, podía imaginar perfectamente la angustia y la desánimo absolutos. Bella había estado en esa situación de una forma u otra, después de todo. Sabía muy bien lo fácil que era dejar que toda humanidad y sensibilidad se desvanecieran y que Strigoi Cablaye reinara libre. Joder. Cassandre inhaló con dificultad, preparándose. Vencerla ha sido lo más fácil que he hecho desde que todo volvió a mi mente. Apretó con más fuerza la tela áspera del vestido de Bella mientras temblaba. Libertad de todo pensamiento racional. Las delgadas cadenas de la moralidad desaparecieron. Nada más que el escalofrío de la sangre caliente bajo tus manos y goteando en tu boca. Bella abrazó a Cassandre con más fuerza, pero esta vez más por su propio bien. Cualquier cosa para mantenerse en el presente y alejarse de la vergüenza de su recaída el día que Iten llegó. Antes, Bella, Cassandre intentó mantener la voz firme al decir el nombre de su hermana, asegurándose de tener toda la atención de Bella. Cada vez que las cortas, ¿alguna vez se hizo pensando en otras personas? Aspiró aire y exhaló. ¿Hubo alguien a quien culpaste alguna vez de todo esto? Un suspiro tembloroso propio, y Bella se armó de valor. Se apartó de Cassandre para mantenerla a distancia de un brazo, los dedos aún clavados en su vestido. Esta era una de las verdades feas que salía más fácil que las demás. No, en mi rabia, nunca tuve a nadie a quien culpar. Se detuvo solo para lamerse los labios secos y hacer el esfuerzo de mirar a Cassandre a los ojos. No me importaba quién se interpusiera en mi camino. Hombres, mujeres, niños, los aborrecía a todos. El volumen de su voz se desvaneció a medida que las palabras salían a borbotones. Todo lo que sabía era que tenían que sufrir. Bajó la mirada, para no sufrir sola. Bella luchaba por descifrar la decepción y la rabia en la mirada de Cassandre. Solo pudo agradecer en silencio a Cassandre cuando negó con la cabeza y no hizo más comentarios. En cambio, continuó diciendo, en mis peores días, pensaba para mis adentros que quizá el último cadáver a mis pies era ese cabrón de la cabaña. La sola mención de ello aceleraba el ritmo cardíaco de Bella, inundando sus venas de sangre mientras una rabia punzante hervía en lo más profundo de su interior. Tenía que ser Miranda. El pensamiento quedó sin decir por el momento mientras Cassandre continuaba, hoy ha sido diferente. Sus hinchados ojos ámbar evitaban la mirada atenta de Bella. Los labios aprensivos se detuvieron, entreabiertos durante largos segundos, hasta que, vi a Victoria en ella. Una pausa más corta,
y los hombros de Cassandre temblaron con un estremecimiento contenido. Me vi a mí mismo, de antes. El corazón de Bella se detuvo en su pecho, mientras todas las piezas encajaban en su lugar. El arrebato de Cassandre ya no parecía fuera de lugar, torpe, delgado, patético. Cassandre soltó un bufido apasionado, con una sonrisa triste en el rostro, un manojo de pelo oscuro lleno de ansiedad y preocupación. Nada que decir en su defensa, salvo disculpas y súplicas de clemencia. Cass. La suave reprimenda de Bella llegó, pero lo dejó ahí. Quería castigarla. Cassandre se liberó suavemente del agarre de Bella sobre sus hombros. Parecía que masticaba las palabras en su boca durante un instante. Siempre había culpado a Victoria por su debilidad. Se llevó los brazos a sí misma. Fue culpa suya que la maltrataran, la golpearan y la torturaran. Bella percibió el punto hacia el que Cassandre se acercaba y se abstuvo de interrumpir. Toda esta vida como Cassandre he culpado mis penas a la debilidad de Victoria. Así como Bella había cargado toda su infelicidad y rabia a la humanidad, cuando no encontraba paz, se proponía quitarles cualquier atisbo de paz a todos. Pero, Cassandre suspiró, me equivoqué mucho, Bella. Los recuerdos, ellos. Cassandre se agarró las mangas, lo cambiaron todo. Su visión del mundo, la imagen de su vida pasada, su extensa lista de logros en esa vida, todo el mundo de Cassandre había sido sacudido igual que el de Bella. Aunque Cassandre no explicara todos los detalles, Bella podía rellenar fácilmente los huecos. Victoria, la orgullosa y letal cazadora, el mejor taírade del pueblo, el que animó a los cazadores a protegerlos de las amenazas cada vez más siniestras que azotaban su hogar, antes de que todo terminara de forma horrible. La experiencia previa de Bella con recuerdos que volvían le dio a toda esta charla una extraña sensación de déjà vu. Cassandre negó con la cabeza, no quería creerlo. Bella también había estado allí. No quería creer que todo lo que supe fuera mentira. De vivir una buena vida a convertirse en una bestia asesina, era un camino retorcido que llevaría a cualquiera a la locura. Lo rechacé todo. Cassandre tragó saliva con fuerza, con los ojos fulminando los libros sueltos esparcidos por el suelo. Las palabras pronto la fallaron, y se atragantó con las lágrimas que regresaron. No fue necesario dar más explicaciones. Bella vio el tren de pensamiento que estaba trazando Cassandre, había rechazado la realidad de su vida pasada de la única manera que sabía, de la forma más física que sabía. Rechazar las revelaciones de su pasado era, como la propia Cassandre había dicho, lo más fácil. En el fondo, incluso podría argumentarse que era el intento de su subconsciente de protegerse, de la misma manera que había reprimido los recuerdos durante tanto tiempo. Aceptar la verdadera dualidad completa de sus dos vidas era la única forma de hacer las paces con todo ello, pero también significaba aceptar haber masacrado a innumerables inocentes por absolutamente nada. Tengo miedo, Bella, susurró Cassandre. Bella se frotó el dorso de la mano por las mejillas y los ojos, dejando marcas de maquillaje arruinado que aún persistía en su rostro. Flexionó los dedos ansiosos a los lados un instante sin saber si debía mantenerlos allí o buscar a Cassandre, que seguía mirando con fijidad los escombros en el suelo. Finalmente, Bella escupió las palabras antes de que la cobardía pudiera vencerla. No puedes dejar ir esa vida, Cassie. La afirmación captó la atención de Cassandre, que dirigió su mirada dura directamente hacia Bella. La única manera, y digo la única forma de superar esto, las yemas de los dedos de Bella recorrían el interior de su palma en movimientos inquietos, es aferrarse a esos recuerdos. Nunca olvides todo lo que una vez representaste, todo por lo que Victoria vivió. Debes, un bufido y un giro de ojos interrumpieron a Bella. Guárdatelo, tu tonto rubio ya me dio la charla. Había una pequeña arruga en la comisura del labio de Cassandre. Antes me preguntaste por qué perdoné a Olga. Los dientes de Bella presionaron suavemente su labio inferior. ¿Por lo que dijo Iten? Cassandre asintió levemente. Su pecho subía y bajaba con una respiración profunda antes de explicar. Supongo que en el fondo sabía que tenía razón. Por eso, al final, apartó la mirada de Bella. Un destello de vergüenza se reflejó en el rostro de Cassandre, aunque fuera brevemente. Matar a Olga no mataría a Victoria, no borraría el pasado. Solo le causaría más sufrimiento y la hundiría aún más. Necesito aferrarme a esa vida. Hazlo mejor, sé mejor. Los dientes de Cassandre se mostraron un segundo cuando gruñó, solo desearía haber entrado en razón antes. Por el rabillo del ojo, su mirada se posó en Olga. Todo esto podría haberse evitado. Olga no merecía nada de esto, Bella. Unos minutos más y yo habría
Bella le dio la sacudencia más suave para evitar que se distraja de la cabeza. Lo que importa es que no le acabaste con la vida, dijo Bella con voz tranquilizadora, alzando las cejas en señal de simpatía. Los huesos sanan, casi, ella vivirá. La morena negó con la cabeza en señal silenciosa de desacuerdo, decir que no estaba bien. Casi matar a alguien no merecía una palmada en la espalda ni un elogio por el buen trabajo. Cuando Cassandre habló, fue para preguntar ¿cómo lo haces? Entrecerró los ojos y ladeó ligeramente la cabeza. ¿Cómo puedes vivir con todo lo que hemos hecho y no solo? Las manos de Cassandre se alzaron para señalar el aire, pero sus dedos simplemente temblaron antes de que cerrara los puños. Frunció el ceño frustrada. ¿Cómo no te devora por dentro? Sí, dijo Bella con bastante claridad. Gritos ensordecedores suplicando por sus vidas. Manos resbaladizas, ensangrentadas y rotas aferrándose a su ropa. El hedor a muerte llenaba sus fosas nasales, se le quedaba pegado en el pelo, se le pegaba a la parte inferior de las uñas, el sabor de todo era tan repugnante como delicioso. Bella tragó saliva con fuerza. Me devora cada día. La opresión familiar se instaló en su garganta. No podía ocultar el dolor visceral. Los ojos de Cassandre se posaron en las manos de Bella, que temblaban visiblemente antes de juntarlas para intentar estabilizarlas. A través de la orquesta infernal de almas condenadas gritando por misericordia, a través del océano de sangre y vísceras derramadas para apaciguar su furia, y a través de la imponente montaña de cuerpos retorcidos y destrozados que había dejado a su paso, fueron los ojos grises traicionados, confundidos y desvaneciéndose que la miraban, lo que casi le hizo flaquear las piernas en ese momento. Cuando Bella encontró su voz temblorosa, admitió, cada día, desearía no haberme despertado nunca como Bella Dimitrescu. Cada día, desearía haber muerto en esa mesa de operaciones, hace tantos años. Una pausa, solo para que ella añadiera suavemente, imagino que tú te has sentido igual estos últimos días. El silencio de Cassandre lo decía todo. El único sonido que se escuchaba era el tensión audible de la tela de las mangas de su vestido, de lo fuerte que se agarraba a sí misma. Te ahorraré la charla de ítem. Bella inhaló y se preparó. Necesitaba hasta el mínimo de estabilidad posible, pero espero que me dejes darte una charla de Bella que tanto se esperaba. Cassandre sostuvo la mirada de Bella. Ella asintió, moviendo su cabello oscuro, mientras sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa, y murmuró un silencioso «vale». Bella hacía tiempo que se había condenado a esa conversación desde el momento en que dejó a Cassandre en la oscuridad. Esta no era una posición en la que hubiera querido acabar jamás, pero eso era egoísta por su parte. Era ahora o nunca. Estás poniendo mucho peso sobre tus hombros, empezó Bella. Un peso que nunca deberías haber empezado a cargar jamás. Ayudar a llevar ese peso es lo mínimo que puedo hacer, porque se humedeció los labios y se obligó a no apartarse de los ojos tristes de Cassandre. Porque yo te puse ese peso. Cassandre ya lo había dicho antes, pero era importante que lo dijera Bella. Cassandre tuvo que oír a Bella decirlo ella misma. Quiero que sepas que esto no es culpa tuya. Bella dio un pequeño paso hacia adelante. Nada de esto es culpa tuya, casi. Luchó contra el temblor en su voz. No tienes sangre en las manos, solo en las mías. Solo por mi culpa hiciste esas cosas. Si nunca hubiera estado en tu vida. Se quedó callada. El ceño tatuado de Cassandre se frunció mientras observaba a Bella, reflejando su propia expresión, lo supiera o no. Todo es culpa mía, casi. Nunca debí arrastrarte conmigo. Nunca debí aprovecharme de tu miedo. Bella dejó de retorcerse las manos para secar de nuevo las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Nunca debí haberte dejado en la oscuridad cuando volvieron mis recuerdos. Debería haberme quedado contigo, debería haber intentado ayudarte a ver la luz y recordar la vida real de Victoria. Bella sostuvo la mirada de Cassandre. No estuve ahí para ti entonces, pero ahora estoy aquí para ti. Cuando me necesites, estoy aquí. Lo que hice, se secó otra lágrima suelta, es mi responsabilidad, mi carga, no tuyo. Así que lo que necesites de mí, hermana, cuando lo necesites, aquí estoy. Bella tiró toda precaución por la borda cuando tomó a su hermana de las manos sin pensarlo dos veces. Lo siento muchísimo, casi. No tienes que perdonarme, ni siquiera decir nada si no quieres, pero por favor, sepa. El labio de Cassandre empezó a temblar y apretó más las manos de Bella. No eres un monstruo, eres tan víctima como todos los demás a los que he hecho daño, y tienes todo el derecho a desconfiar de mí, a odiarme. No te odio, fue todo lo que Cassandre logró decir. Gimió, nunca lo hice. Deberías, sollozó Bella,
parpadeando para quitarse las lágrimas de los ojos. De verdad deberías, casi. Cállate, Cassandre hizo un espectáculo de poner los ojos en blanco, aunque eso fue lo que finalmente hizo que sus lágrimas rodaran libremente. Atrajo a Bella para abrazarla, con la voz amortiguada por su pelo rubio cuando dijo, siempre hablabas demasiado. La risa de Bella se mezcló con un sollozo ahogado al salir. Abrazó a Cassandre con más fuerza. Se abrazaron durante 1 o 2 minutos, empapándose del consuelo y el alivio que podían encontrar en la solidaridad de su dolor compartido. Cuando las lágrimas cesaron lo suficiente y su respiración se estabilizó, Cassandre logró murmurar en el pelo de Bella con su característico tono seco para alguna otra palabra de sabiduría, hermana. Estos recuerdos que estás redescubriendo pueden ser la mayor bendición y la peor maldición. Conocer un periodo tan brillante y maravilloso de tu vida. Las palabras salieron rápido, y en su prisa, Bella tropezó con sus palabras, pero solo recordándolas en estos destellos, añadió Cassandre antes de carraspear, fragmentos sueltos de sensación y emoción. Bella soltó una ligera risa ante eso, ante la idea de que ahora ella y Cassandre compartieran esta experiencia con la que solo ellas dos podían identificarse. Y tienes que considerarte afortunado cuando recuerdas fotos completas, caras, voces. Cassandre mantuvo a Bella a distancia de un brazo, apartándose para mirarla. Todo me resulta tan familiar, como si hubiera sido ayer, pero, tan lejos, como si miraras a través de los ojos de otra persona. Los labios de Cassandre se entreabrieron en una sonrisa y una risa entrecortada. Exacto. La diversión duró poco cuando Cassandre frunció el ceño y preguntó, ¿por qué recordamos, Bella? ¿Qué nos hace diferentes de Dani? ¿Por qué tiene la suerte de no recordar nada? Una expresión irónica cruzó su rostro, casi de envidia. Bella mentiría si fingiera no haber pensado en lo mismo sin parar desde que Ethan la puso al día. Las posibilidades eran infinitas, pero al final solo podía contarle a Cassandre lo que había deducido. Para mí, fue entrar directamente en mi antigua casa y clínica. Bella ladeó un poco la cabeza hacia Cassandre. Para ti, fue la pistola, y Ethan encontró tu nombre por accidente. Una pausa, y Bella recordó el apodo de Victoria Van Helsing, y ese apodo tonto con el que todos te llamábamos. El ceño de Cassandre se profundizó, pero asintió en señal de reconocimiento. Es posible que Daniela simplemente no haya encontrado su detonante. Bella se encogió de hombros. Aunque, a juzgar por esos cuadros que Daniela había dibujado, algunos claramente de su pasado, también es posible que esté reprimiendo sus recuerdos aún más que nosotros dos, por el miedo subconsciente a las consecuencias que se produciría si recordara. Bella respiró hondo, ralentizando deliberadamente su habla. Pero, también es posible que la hicieran no recordar. ¿Qué quieres decir? Bella habló con franqueza, Ethan piensa que Miranda le hizo algo a Daniela. Señaló el lateral de su cráneo, donde estaría la cicatriz de Daniela. Algo en la cabeza de Dani. Su respiración salió más temblorosa, para convertirla en el arma perfecta. Durante varios largos segundos, los ojos de Cassandre se movieron de un lado a otro repasando esos pensamientos, dando vueltas a su mente y a sus recuerdos entrecortados. Cuando sus labios se separaron, aún pasaron unos segundos más hasta que pronunció, siempre supimos que Miranda fue quien nos convirtió en estos bichos, pero, los días de nuestro nacimiento fueron un borrón durante mucho tiempo, murmuró Bella. El final de la frase de Bella llamó la atención de Cassandre, y sus ojos volvieron a mirar a Bella. ¿Recuerdas algo nuevo? Bella guardó silencio un instante, mirando directamente a Cassandre y asintiendo. Con un tono calmado y medido, dijo, no quiero contaminar vuestros propios recuerdos. ¿Tú primero, qué recuerdas? Cassandre asintió, un gesto brusco y cortante, y tan rápida en entender la preocupación de Bella. Luego preguntó, ¿a partir de cuándo? Era un tema delicado, pero los temas delicados tenían que salir a la luz y querían entender las circunstancias exactas de su origen. Si querían encontrar la verdad. Muerte, le dijo Bella. Cassandre soltó un suspiro lento, pero asintió igualmente. Tras tomar otra bocanada de aire, dijo, nada que no sepas ya. Me desperté atado a una mesa en una cabaña. Las palabras salieron rápido, y Cassandre claramente se apresuró a contar para no dejarse arrastrar por el trauma. Me torturaron durante días de muchas maneras diferentes. En el delirio, vi mi propio rostro en lugar del de mi torturador. Cerró los ojos, la incomodidad en su rostro. El sufrimiento continuó hasta que morí, luego desperté en las mazmorras, atado a otra maldita mesa. Madre fue la primera en saludarme. Con cautela, Bella ofreció que si no fuera una cabaña.
Cassandre se encogió de hombros. Solo recuerdo una cabaña. Pero imagínate ¿y si no fuera una cabaña? La molestia cruzó la expresión de Cassandre solo por una fracción de segundo, rápidamente fue reemplazada por una expresión palpable de inquietud. ¿Quieres decir ¿y si pasó abajo? Ahí, Bella asintió solemnemente. Una ira renovada burbujeó justo bajo la superficie cuando Cassandre habló entre dientes. ¿Estás diciendo que Miranda hizo esto? ¿Que ella me hizo todo eso? Su mano se movió en un gesto entre ellos. ¿A nosotros? No puedo asegurarlo, todo sigue siendo irregular para mí, pero... El calor empezó a acumularse en el rostro de Bella mientras los recuerdos la invadían, demasiado frescos. Un calor palpitante y abrasador de un dolor cegador, sangre y antiséptico densos en el aire. El raspar del bolígrafo sobre el papel y los zumbidos sordos y vagamente interesados con cada maldita nota que Miranda anotaba. Esa voz apagada, analítica y monótona suya mientras anotaba su procedimiento. Me abrió como un puto animal en una bandeja de disección. Si ella pudiera hacerme eso, entonces podría haber sido ella quien convirtiera mi cuerpo en su puto parque de juegos personal, gruñó Cassandre, podría haber hecho un desastre con el cerebro de Danny. Bella murmuró, y no estaba sola. La mandíbula de Cassandre se tensó. ¿Qué quieres decir con que no estaba sola? Luego, solo un segundo después, sus ojos se abrieron de par en par, las pupilas dilatándose. El siguiente pensamiento que tuvo fue uno que Bella había anticipado, pero seguía siendo tan difícil como se podía imaginar de afrontar. Cassandre conectó todos los puntos, y la incredulidad llenó su voz. Madre permitió que eso nos pasara y luego nos exhibió como si fuéramos su verdadera carne y sangre. Sí, suspiró Bella. Ella tiene algunas explicaciones que dar. Explicando, Cassandre resopló. Nos debe unas putas respuestas, diría yo. Cassandre, ya completamente alterada, se apartó de Bella. Paseaba por el pequeño espacio del dormitorio de Bella, el pequeño claro vacío de restos de muebles. Cada zancada sacudía el suelo con violencia y aprensión por igual. Bella levantó las manos en un intento débil de apaciguar a su hermana. Es comprensible que estés enfadada, créeme, yo también. Después de todo, había estado dándole vueltas a todo desde su conversación con Ethan. Pero si estás pensando en asaltar el dormitorio de mamá ahora mismo, creo que esto no es prudente. ¿Imprudente? Cassandre resopló. Es imprudente dejar que se salga con la suya siendo la perrita faldera de Miranda, dejar que se salga con la suya sin darnos respuestas. Señaló con un dedo a Bella, que temblaba con una furia justa. Lo que dejó que Miranda nos hiciera no fue imprudente, no, Bella. Madre está tan loca como Miranda por dejarla experimentar con nosotros, por torturarnos. Pateó el atizador, haciendo que se deslizara ruidosamente unos metros. Y luego pasearnos como si fueran tesoros de Mera. No va a ir a ningún sitio, le aseguró Bella con un gesto vago hacia el castillo propiamente dicho. Y desde luego no se va lejos de nosotros de todos modos, no mientras ella siga queriéndonos como hijas. Cassandre suspiró, más un bufido áspero y exasperado que otra cosa, pero dejó de caminar de un lado a otro de todos modos. Se giró para mirar a Bella, abriendo los brazos en señal de pregunta. Hablas como si ya tuvieras un plan, dilo entonces. No tanto como un plan, sino que, esperando y observando. El desagrado en la mueca de Cassandre era suficiente respuesta. Bella añadió, desde luego no obtendremos respuestas tirando su puerta a la fuerza. Lo mejor que podemos hacer ahora es esperar, consolidar todos nuestros recuerdos, aclarar los hechos y confrontarla cuando tengamos el panorama completo. Imagen completa, replicó Cassandre con otro bufido desdeñoso. ¿Por qué esperar tanto? Frunció el ceño aún más. ¿No vendrá toda la imagen de ella? Lo dudo, dado cuántas veces he tenido que barrer el castillo de mazmorra a Esati, cada vez que preguntaba por el pasado, gruñó Bella. Los últimos 10 años han sufrido una cantidad desproporcionada de castigos por parte de tareas de limpieza. Aunque la enfrentáramos, ¿simplemente mentiría? No, negó con la cabeza. No, pero si tenemos toda la historia clara antes de verla, sería fácil pillarla.